Bueno, largamos, che. Una horita de trabajito vamos a hacer alrededor de un tema en particular. Esta clase, este encuentro, no lo he promocionado aparte yo, porque la idea era tratar este tema con aquellas personas que ya venimos haciendo trabajo de meditación y me pareció, es un tema de profesorado de yoga que damos. Esta semana estábamos trabajando eso, el tema de la moral, de la ética, con respecto a una visión de yoga. Entonces se me ocurrió compartirlo con el grupo de meditación y por eso le ponía ese título, Moral, Ética y Meditación. No sería una clase como decir, bueno, ahora nos vamos a relajar, vamos a hacer una clase de meditación. No, es compartir un tema que a mí me parece muy interesante, que lo relacionamos con meditación, especialmente a aquellos que somos docentes de yoga o de meditación. Me gustaría que lo tomen como algo que expone a alguien, ¿no? Ahí. Y ver qué nos pasa. Por un lado, con el razonamiento, razonando lo que nos dicen, pero por otro lado también viendo qué nos pasa adentro a nosotras con esto. Y comienzo así, como recordando, aquel que recuerda más o menos el secundario, hace poco de eso, del secundario hace como un ratito en alguno de nosotros, ¿sí? El secundario, por ahí nos enseñaron, por ahí no, la diferencia entre moral y ética, ¿no? Entonces los aburro yo un segundito con esta diferencia que vamos a hacer entre nosotras para entendernos entre moral y ética. Yo apago los micrófonos por las dudas, digamos, para que no sientan soniditos, pero si alguien necesita abre. Por moral se suele hacer referencia con la palabra moral a un conjunto de reglas sobre la conducta humana, entendiendo lo que está bien, lo que está mal. Entonces sería la moral. La moral puede variar de una cultura a otra, de una época a otra. Entonces ese conjunto de reglas se le llama moral. Desde ya, algunos de nosotros por ahí nos gusta, nos es agradable hablar de eso y otros, la moral, ¿no? Ya nos puede generar una sensación rara. Por ética se entiende esta capacidad humana de reflexionar sobre los hechos morales. Es decir, que yo pueda pensar, discernir, investigar internamente, preguntarme, aunque sea, de lo que está bien, lo que está mal, es distinto, ¿no? Entonces es más libre, más abierto. La moral puede tener sus usos, sus funciones, sus ventajas, pero claro, al verlo ya desde lo ético, puede ser como más interesante, ¿no? No ser tan rígido y poder cuestionar una cosa o la otra. Entonces, bárbaro, ¿no? Es como decir, bueno, si me dan a elegir, yo elijo la ética. En el caso mío, decir, bueno, qué bueno esto. El tema que se los quiero presentar de otro lado hoy, desde el tema de la meditación en esto. Plantearles que tanto la moral como la ética estarían basados en ciertos debería. Por ejemplo, en la moral esto debería ser de esta manera y no debería ser de otra. Es decir, esto está bien y esto está mal, y si está mal, vos no deberías actuar de esta manera. ¿Se entiende la idea? No es así tan livianito como esto está bien, esto está mal, esto es blanco, esto es negro, esto es rojo, esto es azul. No, hay como un mandato. En la parte moral hay un debería. Entonces, desde el punto de vista de la meditación, y acá yo les voy a plantear como una teoría en la cual es simplemente mirar lo que dice este tipo, el debería sería una reactividad humana
a la realidad. Hay una frase, yo no la cito textual, pero más o menos, de un autor llamado Osho. ¿Han escuchado hablar de Osho? ¿No? Que dice, si sacamos el ser humano del planeta, desaparece el bien y el mal. Si a uno de alguna manera le parece coherente de algún sentido eso, imaginar el ser humano ya no está en el planeta, están todos los otros seres, y desaparece la cuestión de la moral y hasta de la ética. Entonces podríamos pensar que la moral y la ética son un invento humano. ¿Cómo lo vamos a plantear acá? En la aparición de los debería. Debería ser de esta manera, debería ser de la otra. Y yo les voy a proponer pensarlo, los debería, desde 3 razones posibles. La primera, la existencia de los debería, se basa, según esta teoría, en la dificultad del ser humano por aceptar la realidad. ¿Ha sentido ante algún estímulo el aumento de la tensión muscular? Y lo podés interpretar en algún caso de esos como una reactividad a lo que te pasa. Entonces, hay dolorcito o algo y hay tensión muscular. Podemos considerarla natural, ¿no es cierto? Natural. Pero natural no es necesariamente eficiente siempre. Es natural. No sé si alguna vez te dijeron, ahora te voy a poner una inyección, y si relajas el músculo, te duele menos, se te tensa menos después el músculo. Yo lo he probado y a mí me ha dado resultado. Por lo tanto, la reacción muscular, que es natural, no siempre es eficiente y a veces conviene revisarla y reentrenarla. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, los debería, en esta teoría, serían una reacción cognitiva a los sucesos externos. ¿Natural? Sí. No necesariamente eficiente. Y que por ahí convendría revisarlo. Y la meditación nos propone revisar esto. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. En la moral deberías hacer esto, deberías hacer esto otro. En la ética hay que ver qué debería hacer. Desde la conciencia no existirían los debería. No existen. El tema está en que si la mente humana tiene una reacción, quizás sea por una necesidad. Entonces no es cuestión de, esto está mal, no es eficiente, sino poder observar y comprender cómo funciona eso. Hemos hablado muchas veces de la aceptación en meditación. Es un término que incluye una profundidad enorme. No se puede entender la aceptación si uno no entiende la resistencia. Yo no puedo entender la relajación si no entiendo la tensión. Si yo no siento la tensión, no puedo sentir la relajación. No se puede. Si yo no soy consciente de mis resistencias, estoy hablando medio al pedo cuando bajo línea de que hay que aceptar la vida. Registrar la resistencia
es un elemento didáctico fundamental para entender qué es aceptación. Aceptación es la relajación de la resistencia. Sumamente eficiente. El tema que la resistencia también tiene su eficiencia. ¿Cómo lo planteamos en Meditación Ahimsa? En Meditación Ahimsa hablamos de que el ser humano tiene dos sistemas, uno automático y uno no automático. Cada uno de esos funcionamientos tiene ventajas y desventajas. El sistema de automatismo está creado para solucionar cierto tipo de situaciones, economizar energía, seccionar la realidad a la capacidad atencional que tenemos. Entonces, cuando voy caminando, van ingresando en mí, voy caminando por la vereda, una cantidad de estímulos. Ruidos, colores, olores. No pasan todos por mi conciencia, pero al mismo tiempo, si algo extraordinario pasara, puedo despertarme a ese estímulo. ¿Entienden esto? De repente escucho un sonido que no tiene que ver con los sonidos que yo considero seguros, y ahí se rompe lo automático y atiendo. En el estudio que hacemos de la meditación, vemos que hay veces que pasamos demasiado tiempo en piloto automático y que valdría tener ciertos momentos donde uno expande más la conciencia. La respiración, por ejemplo, funciona sin que nosotros la atendamos. Y es reinteresante que sea así. El tema es que a veces, con solo atender a la respiración, y acá les pido aporte de ustedes, ¿alguno de nosotros ha descubierto en determinado momento que con solo atender a la respiración, ésta se optimiza? Bárbaro. Entonces, un sistema automático, gracias a la vida tenemos el sistema automático, muy útil, pero a veces vale revisarlo a través de la conciencia. Optimizarlo. A veces, para sacarlo del automatismo, porque en ese momento hace falta otra cosa. Pero otras veces hace falta sacarlo del automatismo para corregirlo, porque está automatizado de una manera errónea. Es decir, se grabó de una manera que no nos sirve. Es decir, por ejemplo, tenés continuamente una respiración muy cortita. Atendés, la dejas fluir, y a medida que vos vas entrenando, cada vez se integra más dentro de lo cotidiano, aun cuando vos no la atiendas. No es tan simple, es más complejo esto. Nada más que necesito dar un ejemplo más simple. Entonces, sacar del automatismo. Ya que nos entendimos en eso, ahora volvamos a los debería. Entonces decimos que hay una serie de cosas que quedan dentro de esto está bien, esto está mal. Pero por ahí hace falta reverlo, abrirlo. Y vos a lo mejor me decís, bueno, pero para eso está la ética. Vos dijiste, para eso está la ética. Sí, pero la ética sigue todavía trabajando con los debería. Les cuento algo, ¿no? Que yo he leído, porque de esto soy un ignorante total, que me parece interesante como analogía. Dentro de las líneas de la psicología hay una línea llamada psicología cognitiva. Y dentro de la psicología cognitiva, así como lo explico desde la ignorancia total, ¿no? Así como hay una psicología más somática que entiende que el habitar el cuerpo ayudaría a integrar determinadas situaciones que uno no ha integrado por una cuestión traumática. ¿Se entiende esto?
yo habitando el cuerpo, es una psicología somática. Y existe una línea más cognitiva que plantea que el pensamiento o la cognición, es decir, todo el proceso de percepción, no solo el pensamiento, puede tener disfunciones cognitivas. ¿Qué sería una disfunción cognitiva? Que yo, por ejemplo, veo así, ¿no? Que todos me atacan. Siempre me atacan. O tener un pensamiento catastrófico. Todo va a salir mal. Y yo lo veo así, todo va a salir mal. O ver las cosas marcadamente en blanco y negro. ¿No? ¿Lo entienden a esto? Imaginemos que hay personas, no nosotras que somos tan sanas mentalmente, ¿no? Otras personas que tienen disfunciones cognitivas. Ahora, aunque no seamos psicólogos, quizá podamos imaginar, entender lo positivo que podría ser para esa persona darse cuenta que la realidad no es así, sino que es una manera en que ella lo ve. Lo pueden imaginar más allá de nuestra ignorancia en psicología. Decir, esta persona, qué interesante que se dé cuenta que comúnmente exagera las cosas. Que esté atenta a eso. Vamos por otro lado. ¿Y si la moral es una suerte de disfunción cognitiva general? ¿Una manera en que yo veo las cosas? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Y ya lo tengo tan instalado, es un patrón de pensamiento, que ni uso la ética porque no lo considero. Entonces, ¿no sería interesante poder observar eso como en la disfunción cognitiva? Entonces, la meditación, por lo menos este sistema, nos plantea poder observar nuestros patrones cognitivos. Y dentro de nuestros patrones cognitivos, ¿sí? Hoy he venido con fluidez, ¿sí? Dentro de nuestros patrones cognitivos, poder observar esto. Yo tengo el mundo dividido en está bien y está mal. Alguna vez una amiga le decía a su hija, yo ya te enseñé lo que está bien y lo que está mal, ahora sos libre. A algunos de nosotros nos suena coherente eso. Eso nos han dicho algunos de los que somos más viejos. El tema está que a la luz de alguien que conoce más de la mente, una vez que yo ya te dije lo que está bien y todo está mal, ya no sos libre. ¿Se entiende? Y más si te digo, vos sos libre de hacer lo que quieras, aunque si obras mal yo no te voy a querer más, ¿no? Pero sos libre, sos totalmente libre de accionar como quieras, aunque yo no te voy a querer más y mucha gente, porque, viste, bueno, entonces, quizá vos no tengas esa mamá, pero quizá ya nos han enseñado a todos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en meditación planteamos una búsqueda donde podamos descubrir, pero en la práctica, a partir de registrar la resistencia al dolor, así como tu músculo responde, ¿cómo responden tus deberías? ¿Cómo cuando duele dividís en bueno o malo? Es simplemente una propuesta. Por eso les digo que hoy quería hablar con aquellos que ya venimos escuchando esto de meditación, porque quería plantearles esto. 3 ideas les voy a dar con respecto a por qué podrían existir los deberías. Uno es la resistencia a la realidad. Segundo, ¿no? El segundo tiene que ver con lo que llamamos corregulación humana. La corregulación humana, esta teoría de la corregulación humana,
no es solo que cuando estamos juntas nos regulamos porque respiramos el mismo aire, porque ocupamos un espacio y hay que armonizar con el otro, y si hay un plato de comida tenemos que ver quién come cada cosa, sino que acá hablamos de samskaras. No sé si todos están a la onda con esa palabra. Samskara sería una impresión mental. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ha escuchado una canción, ¿viste?, muy enamorada de alguien, con el tiempo esa canción te recuerda, ¿sí?, a esa persona, ¿no? Entonces, decimos que hay una impresión mental. Entonces, esa impresión mental va a condicionar mi conducta. Entonces, yo no solo estoy obrando de acuerdo a lo que pasa en el momento presente, sino que estoy actuando con información que tengo de antes. Entonces, si de repente yo toqué la pava y estaba caliente, después no voy a tocar la pava. Y a lo mejor la pava no está caliente. No sé si han tenido algún perro que se acuesta al lado de la estufa desenchufada, ¿no? En invierno va y se acuesta al lado de la estufa y la estufa está desenchufada, pero él está chocho ahí, ¿no? O yo tenía un perrito que nosotros, cuando no queríamos que salga, que se vaya, le poníamos el collar y él creía que estaba atado, pero tenía el collar, no estaba atado, y se quedaba en el lugar cuando estaba con el collar. Entonces, la mente, en teoría, funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que los samskaras que nosotros tenemos, huella mental también, como dice la Adriana Sena rusa, una huella, genera un vasana. Vasana es otra palabra. Y vasana es una tendencia. Esta teoría de la corregulación plantea que existen samskaras biológicos. Un samskara biológico sería algo que como especie hemos grabado, y en este caso sería que nosotras vamos a sobrevivir todas juntas, en comunidad. Entonces, esto es una teoría nada más, cada uno lo evalúa, que yo sienta como la presión a coincidir con vos de alguna manera, a autorregularme con vos. Sería una segunda teoría de por qué existen los debería. Los debería van a plantear, por ejemplo, que si yo soy humano y vos sos humana, si vos me encontrás en la calle herido, me tenés que ayudar. Ah, sí, pero vos fíjate que nadie te ayuda. No quiero que te fijes en eso. Quiero que pienses, si estuvieras en la calle, te has quebrado una pierna, ves pasar un perro, y después ves pasar un ser humano y no te da bola, ¿qué pensás? Y es muy posible que tengas la educación que hayas tenido, de todas maneras a vos se te plantee, ¿cómo no me va a ayudar? Y ustedes dirán, pero es empatía, es natural del ser humano. ¿Así? ¿Será así? ¿O será parte de los debería? Un ser humano debería cuidarte. Y vamos a seguir viendo un noticiero y diciendo, pero ¿cómo puede ser? Yo tengo 58 pirulos y sigo diciendo ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Hay una falta de aceptación de cómo es el ser humano. Y acá aceptación no es que vos festejes que el ser humano daña a otro, es aceptar esa realidad. Laburar para cambiarla, bárbaro, pero no negarla cognitivamente. No fantasear con que es distinto. Somos todos seres de luz, pero cerramos la puerta con llave. ¿No? Esto llega a tal límite que uno define a un ser humano por la conducta y dice, esta persona es muy generosa,
es muy humana. O sea que si vos egoísta sos vos, sos perro o gato, pero humano no sos. ¿Se entiende? Porque la idea es, este es muy humano porque es generoso, ¿no? Y de alguna manera nosotros podemos ver que el egoísmo que a nosotros nos duele está más en los humanos que en el resto de los animales. Entonces, hay una cuestión que yo no estoy negando la empatía del ser humano. Estoy diciendo que a mí me ha costado mucho aceptar el egoísmo de los seres humanos, incluido yo. ¿Va la cosa? Entonces, vemos si nos acomodamos en esto. Simplemente estamos contando la diferencia entre moral y ética desde el punto de vista de las palabras. Y estamos planteando, yo le estoy planteando, que tanto la moral como la ética, aun cuando la ética busque saber qué está bien y qué está mal, parte de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y en meditación, y esto gente, bueno, por ahí ustedes pueden confiar en esto o no, yo les estoy hablando de esto porque en experiencias meditativas vos te das cuenta de esto. No es un razonamiento. Uno se puede dar cuenta de cómo todo eso es una creación de la mente. Entonces, segunda razón, la corregulación. ¿Van bien? Los debería por la resistencia a la realidad, por necesidad de corregulación. Entonces, de repente, aquello que es eficiente en la mente pasa a ser bueno, y lo que es ineficiente para la vida pasa a ser malo. Pero detrás de eso, bueno o malo, no hay una evaluación de eficiencia. Hay un debería. Deberías ser de tal manera. Y cuando hay el debería, hay una presión enorme. Vamos con la tercera idea de por qué el ser humano necesita determinados deberías. Esto es más indirecto. Una cosa que le cuesta muchísimo al ser humano es moverse según le hace falta al cuerpo. Veamos. Si bien uno come, y no necesariamente come cuando necesita comer, sino que come a ciertos horarios, como que le cuesta conectarse con el morfi, con los mensajes de necesidad de alimentación, en la parte corporal es muy marcado esto. Las personas tenemos que acordar horarios para la actividad corporal. Hacemos actividad corporal y muchas veces nos sentimos maravillosamente haciendo actividad corporal. Si no es una cagada a palos, ¿viste? Haces movimientos corporales y la sensación es bella. Te entretenés haciéndolo y la sensación que queda es bonita y los efectos son repositivos. Pero no logras hacerlo sin horario. ¿Se entiende la idea? Es como si uno no estuviera en conexión con lo que necesita. Se queda 10 minutos de más en la computadora, media hora de más. Es como la persona que come a lo chochana y después vomita y se siente mal. Bueno, lo mismo hacemos con la quietud, ¿no? Y la quietud siempre y cuando tengamos pantalla o morfi. Porque si no, uno no puede estar quieto si no tiene pantalla o morfi, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el ser humano, desde el punto de vista de la meditación, le cuesta conectarse y accionar desde la información presente. Lo digo de nuevo, el ser humano le cuesta conectarse con la información actualizada y accionar desde ella.
El ser humano va a accionar con ideas preconcebidas. Me gusta esto, me hace bien esto, pero la idea es, en este caso, lo que yo les estoy planteando es actualizar la información y que por actualizar la información se actualiza la conducta inmediatamente. ¿Pueden concebirlo? ¿Se entiende la idea? Cualquier persona que haga yoga, en la escuela le llamamos método B a esto. En vez de decir voy a hacer 10 guerrero 1, 10 guerrero 2, te paras en la colchoneta y empezás a sentir el cuerpo y te das la libertad de hacer lo que te haga sentir bien. Y vas fluyendo y pasando de asana en asana. Es fantástico hacerlo. El tema es que no suele salir porque la mente necesita estructura. Voy a hacer 10 de este, 10 de este y 10 de este. Entonces, ¿a qué voy? Que una de las razones de los debería también está basada en que el ser humano no puede conectarse con la información genuina de qué hay que hacer en cada momento. Y necesita tener dividido, esto conviene, esto no, esto sirve, esto no, esto es bueno y esto es malo. Entonces, la idea es que la meditación te propone abrir esto, empezar a investigar, encerrarte en una habitación, escuchar los mensajes del cuerpo y ver qué necesitas. Y hacer lo que te pide el cuerpo en ese momento. Sentir para dónde tenés que ir, si querés moverte, querés quedarte quieta. Cerrar la puerta es una manera de no escuchar los gritos de todas las cosas pidiéndote que seas de determinada manera. Hay una frase en lo económico, en lo comercial, que dice: el ojo del dueño aumenta el ganado, o algo así, ¿no? Vamos a hacer una frase. La mirada del otro activa mis deberías. La mirada del otro activa mis deberías. Entonces, cuando nos encerramos en una pieza, es un poquito para aflojar. Pasa lo mismo que con el sistema nervioso y con el músculo. Che, ¿meditación es relajarse? No. Pero tengo que cerrar la puerta al principio para que no siga aguijoneándome la realidad y tensándose el músculo. Y, atenti, hablamos de las ventajas de lo automático y de lo no automático. Lo automático está para la supervivencia. Y resulta que si vos te exponés al riesgo, si vos te exponés a la inseguridad, aunque sea subjetiva, seguís activando los viejos patrones. Entonces, el ámbito pedagógico terapéutico es un ámbito de contención y amorosidad donde se reduzca notable y palpablemente la reactividad de uno gracias a, aunque sea fantasioso, haber cerrado la puerta y alejarse. Pero es un método. Entonces, ahí no solo respiro. Está bueno si respirás, aflojás, pero a partir de hoy también podés pararte en la habitación y decir: ¿qué quiero? ¿Para dónde me muevo? Me voy moviendo, fluyendo, sintiéndome. Ir permitiéndome eso así. Esto es muy importante porque ese automatismo genera una cantidad de cosas. Yo les cuento algo en intimidad, con la mayoría somos amigos ya. Yo tengo un nivel de presión con los otros seres humanos extraordinario, es enorme. La mirada del otro
me activa cosas. Por eso tengo muchas dificultades yo en la relación humana. Por ejemplo, puedo dar conferencias grandes, hacerlos cagar de risa, pero en el momento que desaparecen los roles, a mí se me pone muy duro, se me hace difícil. Si yo soy tu alumno o soy tu profe, todo me sale fácil. No necesito ser profe, me encanta ser alumno, pero ¿soy alumno o soy profe? Si nos sentamos a la salida de la escuela uno frente a otro y no me estás pidiendo ayuda para algo, a mí se me complica. Me activan todas esas defensas. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevo mucho laburo con esto, entonces es un laboratorio de descubrir cosas tremendo. Pero los debería te persiguen todo el día. Hay un debería con respecto al accionar. Podría ser, estoy conversando con vos y debería aguantarte hasta la hora que vos te quieras ir. Les habrá pasado eso, ¿no? Hay una cosa interna que vos no sabes si lo hace por el otro, lo hace por vos, pero no le podés decir, loco, me tengo que ir. ¿No? En la conducta externa. Pero también hay deberías con respecto al pensamiento. Uno dice, no debería pensar así. Suponete que vos vas con una profe de yoga, ¿viste? Muy bien intencionada, y haces clase, y la profe da una charla y plantea lo negativo de pensar negativamente. ¿Se entiende? La profe nos habla de pensar negativamente. Vos lo entendés, te resulta razonable. ¿Qué es lo más común que te pase cuando te descubrís pensando negativamente? Que te digas, no debería pensar negativamente. Y el no debería es el pensamiento más básico negativo. Yo estoy pensando negativamente cuando digo no debería. Entonces, es sutil esto. Por ahí es más fácil enseñar formatos y decir, tenemos que pensar positivo. Pero ese después está solito, mi alma, con su pensamiento. Y cuando piensa negativamente, se critica. Se reprende, dice, no debería pensar. ¿No? Como el gaucho cuando dice, a veces me pregunto, ¿para qué me pregunto tanto? ¿No? Entonces, resulta que, ¿cómo es la herramienta en meditación? Atención amorosa. Me doy cuenta de que estoy pensando negativamente, pero no me critico, me observo. Es natural. Y lo difícil por ahí con el tiempo es llegar a darse cuenta de que esa sola acción revoluciona. Que yo pueda observar sincera y amorosamente que estoy pensando en forma negativa. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Ya diagnostiqué? Nada. Probá toda la semana, ponete una alarmita si querés, poné una alarmita y cada vez que suene la alarmita, atendé a tu respiración. Pero no la vayas a cambiar, solo atendela. Y después fíjate qué pasa. En la próxima semana, atendé a la postura cada vez que suene. Y no la cambies, porque no vamos a entrar con eso, ¡uy, pero es una fiaca cambiarla! No, la tarea es no cambiarla. Suena la alarmita, vos estás así, quédate así. ¿No me dijiste que es difícil cambiarla?
yo te aseguro que la variás porque aparece el método B. La sentís y tiende a cambiarse. La próxima semana, si querés, ponete la alarmita para ver si tenés la suerte de que suene mientras estás hablando. Y cuando estás hablando con alguien, seguí diciendo lo que decías y con la onda que decías. Yo te aseguro que no se puede. ¿Alguna vez andate a un lugar donde haya más gente? Así, por ejemplo, acá Nueva Córdoba es un barrio donde cruza gente todo el tiempo, hay unos jóvenes conversando en una esquina. Hace un experimento. Cuando veas a dos conversando animosamente, párate a una distancia prudente por las dudas, pero párate y que quede evidente que los estás mirando. En el momento que alguna de las personas, sobre todo si se está expresando, te vea mirándolo, va a variar totalmente la gestualidad. Se rompe la mecánica de funcionamiento. ¿Me siguen hasta acá? El tema es que cuando se rompe la mecánica de funcionamiento, pueden entrar dos cosas. Una, la conciencia. Y la otra, la autoexigencia. Entonces, cuando vos estás mirando a esa persona y esa persona ve, estaba hablando así, gesticulando, y vos la estás mirando, de repente... Pero eso no es conciencia. Eso es que al activarse, entró la autoexigencia. Me estoy viendo como loco, estoy gesticulando de más. Entonces, la destreza en meditación es despertarse sin reprenderse. Es despertarse para que fluya por otro lado, pero que no se reprima, ¿no? Entonces, bueno, hoy hablábamos entonces de moral, ética y conciencia. ¿Está mal la moral? No, es natural. Sería bueno, además de tener moral, tener ética, poder rever, razonar, pero a la vez, por ahí, activar los sensores de lo que sirve, de lo que no sirve, ¿no? Tener una herramienta más genuina, ¿no? Ahí. Y poder por ahí revisar, por lo menos aquellos más viejos que están como más enganchados en esto, revisar este mundo de los debería, con el cuidado de que no aparezca la frase no debería tener deberías, porque vamos a quedar atrapados, sino que es observar que voy caminando y veo un señor que va con su hijito de 4 años entre él y el volante en un auto. ¿Vieron aparecer el no adentro o en la cara? Si yo fuera su maestro de meditación, tendría el derecho de decirles pura reactividad. No sos el intendente ni sos el director de tránsito. Lo único que estás haciendo es quemar células al pedo criticándolo al Señor. Marcando el dolor de que eso exista. Y ya que tengo dolor de eso, mato células mías. Me cago a palo. Y de repente, claro, ¿viste? Yo soy una persona consciente, carajo. Entonces veo eso y de repente veo para allá alguien que está buscando en una bolsa de basura y no puede sacar solo lo que necesita, sino que desparrama toda la bolsa de basura en la vereda. Y de nuevo. Si sigo así en 2 cuadras me cago muriendo.
Y el chiquito del auto fue re feliz con el padre, aunque quizá murió en una esquina. ¿Por qué les hablo de esto, del jodido? Porque yo soy jodido. Entonces, ustedes con un profesor como yo no pueden sentirse mal de ninguna manera. ¿Se entiende? De ninguna manera. ¿Sí? Alguna vez yo fui a la casa de una amiga, amigovia, y estaba tratando de sacar algo de una alacena en puntas de pie. ¿Sí? Y siento de atrás que me dice, enano de mierda, me dice alguien, ¿viste? Y me doy vuelta y era un tío que era la mitad de mí. Era peticito, peticito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te sucede eso, te cagas de risa. Queda evidente que te está haciendo un chiste. Entonces, tener el profesor más loco, más jodido, es que te diga petizo un súper petizo. ¿No? Entonces, es esto, ¿no? Ver si yo sigo reafirmando mi bondad por mi reactividad ante los malos, se me mueren células, no ayudo a los malos. Meditación, la conciencia nos plantea que no hay bien ni mal. Algunos lo necesitaremos todavía, otros ya menos. Por ahí duele pensarlo. ¿Cómo que no existe el bien y el mal? En las películas muy viejas, el malo era bien malo y el bueno era bien bueno. En algunas películas, el malo no solo era malo, sino que era estúpido. Eso nos permitía que cuando lo hacían cagar al malo, no te pasaba nada. ¿Se entiende? Es más, vos estabas necesitando hacer una catarsis por identificación que le pegaran, ¿viste? ¿Han visto alguna vez una película que termina mal? Que uno dice, termina mal, no sale como uno hubiera querido. Hay una película argentina que la terminan 2 veces porque no le gustó al público. Creo que es La Valija con Luis Sandrini del año del pedo. No gustaba el final, se terminó de nuevo. Resulta que las películas más modernas y más artísticas, ya desde las últimas décadas, no te dejan claro del todo quién está mal. Y hay un momento donde sentís un nudo porque querés odiar a alguno y no podés odiar porque ninguno tiene la culpa, boludo. ¿A quién hay que odiar acá? ¿Viste? Y no te deja hacer la catarsis. Y si el bien y el mal no existen, yo tendría que dejar de ser el bueno. Pero también dejaría de ser el malo. Bueno, una locura más esto, ¿no? Pirado el profesor, mira las boludeces que se le ocurren, ¿no? Entonces, moral, ética y meditación. ¿Qué tenían que ver? Bueno, esto las relacionamos ahí, ¿no? En eso. Como técnica, o sea, como estado meditativo, uno puede descubrir esto con la meditación sin que haya razonamiento. ¿Se entiende? Sin que uno haya estudiado en libros que esto es así. Yo cuando les presento como una teoría es una forma suave o respeto. Pero un negro como yo, negro no de piel, ¿sí? Negro de barrio, esto lo comprende sentado respirando.
Esto es distinguir cierta profundidad, ¿sí?, de cómo funciona el marote humano. Después, otra ventaja que yo tengo para distinguir cómo funciona la cabeza es que tengo la cabeza más grande que ustedes. Entonces, al tener... yo no sé si vieron en las películas futuristas que cuando viene alguien, un ser de otro planeta, es petizo y cabezón. Eso demuestra que mi físico es mucho más evolucionado que el resto de las personas. Está comprobado en las películas futuristas que yo soy sumamente evolucionado. Bueno, gente, tomamos 10 minutitos para hacernos un regalito, de respirar un ratito, de aflojarnos, de contactarnos. ¿A quién le hace calor? ¿Hoy hace calor? ¿A alguno le hace calor? ¿Calor o soy yo? Ya veo que es la edad, ¿viste? Ahí va. Bien, eso. A mí y a Adriana, que somos los más jóvenes del grupo, nos hace calor. Bien. Bueno, posición cómoda. Posición muy cómoda. Y lo vamos a relacionar con el trabajo de hoy. No sea que uno se enderece así y ponga cara de meditador, porque se debería estar derechito, ¿no? Sino que por ahí tengo el dato de que está bueno estar derecho, pero lo evalúo, lo siento ahí, ¿no? Entonces, quien se sienta cómoda haciéndolo, cerramos los ojos. Este cerrar los ojos también es para disminuir los estímulos externos y sentir este mundo orgánico, que es la primera puerta a la interioridad. Por ahí es difícil de pasar porque encontramos gran inquietud ahí, incomodidad. Y hasta es posible que sin darme cuenta yo diga, debería sentirme relajado. Pero no debería sentirme ni estar relajado. ¿Sería hermoso estar relajado? Quizá. Y si es así, respiro tranquilamente, como poniéndome a favor de ese estado hermoso, de ese proceso. Porque si me pongo en la mente el estado de relajación, me puedo exigir a llegar a él. Entonces simplemente siento en cada exhalación una propuesta de relajación, de aquietamiento. Suelto el aire y suelto el cuerpo. Por unos minutos, acá todas juntas, como también aprovechando la corregulación humana, nos juntamos para estar acompañadas y hacer esto. Por un ratito vamos a dejar todas las preocupaciones. O por lo menos plantear el deseo, la decisión de hacerlo. Soltar, como quien suelta el aire. Suelto las preocupaciones. E inclusive te voy a proponer hasta que soltemos los proyectos ahora. Es un ratito nada más. Y nos dediquemos a estar, a respirar tranquilas, a regalar calma, dejar que la boca se afloje, se suelte, que se relajen los hombros y seguir sintiendo la respiración con atención amorosa. Mirá lo que estamos entrenando, la atención amorosa. Tiene el compromiso de la atención, pero la calidez del amor. No hay apuros. Buscamos un alivio profundo al soltar todo un ratito.
como buscando conectarnos más, conectarnos con un mensaje más interno. No buscamos algo en particular, simplemente con sentir el cuerpo ya es estar conectado. Trato de recordar en el rostro la sensación de una sonrisa. Hasta puedo hacer una pequeña mueca para recordar la sensación de la sonrisa. La sensación de la sonrisa es una energía particular, como que destrabara, soltara. Si bien la sonrisa en el rostro es una energía que puede irse a distintas zonas, esa energía, esa sonrisa, vamos a imaginar ahora que los pulmones sonríen. Vamos a imaginar que sonríe el corazón. Que sonríen los riñones. Que sonríe el hígado. El estómago. Los intestinos también sonríen. Sigo respirando tranquilamente. Si está de acuerdo en hacerlo, me gustaría que nos llevemos una mano al pecho. Apoyar la manito en el pecho. Y si estás de acuerdo en hacerlo, repetir mentalmente la frase que digo. Para vos. Que yo pueda sentirme bien. Que yo pueda ser feliz. Que yo pueda estar tranquila. Que yo pueda sentirme bien. Que yo pueda ser feliz. Que yo pueda estar tranquila. Esas son frases que te regalo yo. ¿No te regalarías vos una frase personalizada? Fíjate si surge, si no, no te presiones. Lo importante no es el contenido, sino la calidez que transmite. Me gustaría que a partir de acá cada una de nosotras pudiera llevar su vida con mayor calidez hacia una misma. Para que se relajen un poco los debería. Quizá podamos confiar en la potencia de nuestra energía alineada, que es mucho más grande que cualquier debería. Seguimos respirando tranquilamente, la manito queda donde más cómodo nos resulte. Bien.
Bueno, gente, vamos abriendo los ojitos. Bueno, bárbaro, gente. Muchísimas gracias por compartir una locurita así de una horita de día jueves, como para que nos reunamos. Gracias, Arturo. Que anden muy bien. Chaucito. Gracias, Arturo. Hermoso. Chao. Gracias. Que anden muy bien. Gracias. Chaucito. Sí. Chau, chau. Chau, Paulita, que anden muy bien. Dani, que anden bárbaro. Lili, a la distancia, suerte, que anden bien. Gracias. Bárbara, chao, Buenas noches a Adriana, todos. gusto de verte. Débora, que anden muy bien. Chao, Mica. Chao. Marce, que ande bien. Martita, Chao. Cari. Gracias. Chao, chao. Chaucito. Que anden bárbaro. Chao. Chao. Si nosotros hubiéramos visto que nos saludaban por televisión, nos hubiéramos vuelto locos. Que alguien te saludaba del otro lado de la pantalla. Que anden bien, che. Suerte. Chaucito.